Contrastes. ¿Cómo está? Gracias que nos acompaña. Pues todo está listo en el Congreso para que en el actual periodo ordinario de sesiones se avance en la legislación de la cadena completa de producción, consumo, exportación y uso de la cannabis o marihuana. El predictamen establece que con esto se busca reducir la incidencia delictiva, entre otros aspectos. Esto puede ser así. Mire, para analizar este y otros aspectos, me acompañan aquí en el estudio de Mega Noticias TVC la doctora Ana de la Fuente Martín, psiquiatra y experta en adicciones tóxicas y catedrática de la Universidad de La Salle. Bienvenida. Muchas gracias. También está el doctor Carlos Daza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como el doctor Luis Hernández Ledesma, vocero de la Asociación Mexicana de Investigación de la Cannabis. Y bueno, pues también el doctor Rodrigo Marín Navarrete, investigador en Ciencias Médicas y académico de la Universidad La Salle. Bueno, pues bienvenidos a todos. ¿Qué les parece si comenzamos? Gracias, Tania, por invitarnos. Muchas gracias. Viendo Saludos esta información, vamos a hacer el contraste de esta información. Mire, el predictamen del Senado que ya circula para la despenalización de la marihuana señala que con esta medida se contribuirá a la disminución de la violencia del crimen organizado y pues que reduzca el índice delictivo. Esta despenalización en serio va a representar un golpe a las organizaciones del crimen organizado aquí en México. Y bueno, pues en un contexto, por supuesto, hay que tomar en cuenta 300,000 muertos y 60,000 desaparecidos que ha dejado pues esta guerra contra el crimen que llevamos 12 años. Pues qué decir al respecto. ¿Quién quiere comenzar con esta? Si me permites, y puedo hacer un marco de cómo ha sido la política criminal de las últimas administraciones, y creo que se han enfocado, y esa es mi perspectiva, a una situación de atacar a los cárteles de la droga a la cabeza, pero no a todo el sistema nervioso. Esto ha traído como consecuencia que se formen más grupos delincuenciales, y tenemos el caso de Guerrero, donde hay 6 o 7 cárteles cuando había 2 cárteles. Esta política criminal podemos concluir con la estadística que acabas de dar del número de muertos por año, 32,000 muertos o 33,000 muertos en un año. Pero después tenemos otro factor, los menores. 75,000 menores han sido ingresados a las filas de los cárteles de la droga. Entonces, ante esta situación de política criminal, la ineptitud de la autoridad para presentarnos un plan que pueda enfrentar toda esta problemática, podemos concluir que la política criminal ha sido ineficaz. Y entonces llegamos a lo que se está manejando en la Comunidad Europea y en diversos países, que es buscar la despenalización, permitir la venta de la cannabis, pero yo creo que se queda coja todavía esta reforma, porque analicemos cuánto deja la marihuana, cuánto deja la cocaína, cuánto deja el cristal, cuánto dejan las demás drogas. Y una roca de cocaína con los cortes, en cambio traes un camión lleno de marihuana, pues desde luego el nivel económico te va a variar. Desde mi punto de vista es insuficiente la despenalización por el momento de la cannabis. Soy partidario de la despenalización, pero creo que queda incompleto porque tendríamos que analizar que no va a solucionar el problema. Efectivamente, vamos ahorita a ver otras cifras, pero yo quiero escuchar otra opinión al respecto. ¿Alguien quiera? Bueno, yo creo que, Rodrigo Marín, yo creo que la despenalización es algo que tiene que suceder, pero también habría que aclarar que es algo que es diferente a la legalización. La despenalización va directamente al consumidor. Es decir, que la persona que pueda aportar en determinado momento algo para su consumo del momento o para su consumo personal, no implica precisamente que sea un criminal, ¿no? Entonces, bueno, la cantidad que en México más o menos está estandarizada son 5 gramos, que es lo que puede cargar una persona de marihuana para 2 churros, ¿no? Como se dirá en el slang callejero, que es un consumo inmediato, ¿no? Pero diferente a las políticas de otros países, donde tenemos Jamaica, donde tal vez Jamaica permite 50 gramos, ¿no? Porque hay una película, hay una historia totalmente diferente en función de política pública. No soy experto en el tema, pero en lo que sí soy experto es en la consecuencia que viene precisamente por el consumo abusivo de la cannabis. Por eso soy experto en el tema de adicciones. O sea, y evidentemente no todas las personas que van a consumir o van a estar en contacto con la cannabis van a desarrollar una adicción.
De hecho, solamente el 10% de las personas que están expuestas a una sustancia que tiene un potencial adictivo va a desarrollar adicciones. Solamente el 10% de los millones que hay. Gracias. Para nosotros, Amexican es una asociación que es un grupo académico y de investigación que estamos trabajando en la búsqueda de usos terapéuticos del producto. Originalmente, la Ley General de Salud, en el artículo 345, establecía el cannabis, marihuana y sus derivados como productos con poco o nulo valor terapéutico, por lo cual estaba prohibido todo tipo de actividades. Sin embargo, sabemos que hay una serie de informes, casi todos anecdóticos, o sea, casos aislados, de usos en los cuales derivados de cannabis pueden tener efectos terapéuticos beneficiosos para la población. A nosotros como asociación realmente lo que nos interesa es que esta liberación permita el que se haga investigación, el que se genere investigación científica sólida, seria y verdaderamente se utilice para fines de beneficio de la sociedad, ¿sí? Independientemente de, bueno, los problemas asociados con esto que ya platicaremos son otra materia, pero a nosotros nos interesa saber particularmente qué dosis, con qué condiciones, en qué formas farmacéuticas, en qué tipos de indicaciones, cómo la pueden usar los médicos para beneficiar la salud de la población. Gracias. Justo en este aspecto que nos mencionaba el doctor Carlos Daza, de pues con cuánto se benefician los grupos del crimen organizado y bueno, además con qué actividades, los invito a ver esta información, este contraste que les tenemos a continuación. De acuerdo con la organización Global Financial Integrity, si bien el narcotráfico es de las actividades más rentables para el crimen organizado, pues no es la principal, puesto que pues estos grupos delictivos se han diversificado. Esta organización señala que la falsificación les genera 1.3 billones de dólares al año, mientras que el narcotráfico, pues en el segundo puesto con 652 mil millones de dólares, mientras que la tala ilegal en el tercer sitio con 157 mil millones de dólares y bueno, pues la trata de personas en el cuarto sitio con 150 mil millones de dólares. ¿Qué decir? Vaya, pues nos va a ayudar a avanzar. Yo vuelvo a esta pregunta de origen, nos va a ayudar a salir de este hoyo en el que nos encontramos en cuanto a violencia. Yo pienso, Tania, y aquí con los expertos en esta área, que definitivamente no es adecuada la política criminal porque no la están haciendo unificada, sino le está haciendo parcial y como que es una respuesta a bote pronto ante la ineficacia de las autoridades. Hoy en día la sociedad no cree en las autoridades, desconfía de las autoridades y además de que se ha demostrado que las autoridades que debieran de combatirlo están involucradas con el crimen organizado. ¿Esto a qué te lleva? A que estos factores sociales, político-criminales, llevan a decir, ¿cómo lo soluciono y cómo le doy un paliativo? Pues vamos a despenalizar. Ya hablaba de un concepto entre despenalizar y legalizar. Despenalizar ya lo puedo equiparar al aborto. Cometes la muerte, la privación de ese producto, pero no le aplicas pena. Y entonces eso, te pregunta, ¿es legal o es despenalizar? Cuando tú lo despenalizas, pues se vuelve, lo que no está prohibido, está permitido. Claro. Por lo tanto, se vuelve legal. Nada más para que el público entienda el marco conceptual. Ahora, creo yo que sí es un avance poder pensar en esta parte de la marihuana y a mí robustece mi postura porque ese es un trabajo que he hecho doctrinal en el aspecto de una investigación de la delincuencia organizada y que concluyo después de esto que un ataque en frontal a ellos es despenalizar en esta primera parte. Pero yo fui un poquito más allá en esta propuesta. También hago una valoración de que si nosotros legalizamos la cocaína, que fue creada para disminuir después de la Segunda Guerra Mundial toda esa adicción que había a la morfina, bueno, pues entonces si está regulado, como lo escuchaba hace rato, y médicamente lo puede manejar, creo que sería una solución. Estuve en Madrid hace 15 días y me senté exactamente a comer frente a un local donde está vendiendo ya la marihuana y me llamó mucho la atención porque el puesto se llama Holanda. Aquí lo interesante es que durante todo el tiempo que estuve no entró nadie a comprar marihuana. Sí. En otros lugares que también no está la gente formada corriendo como si fuera como un tumulto. Yo creo que esto habla muy bien de una situación, de que no porque se le quite una aplicación de la pena la gente va a correr. Yo creo que también entran los factores educativos, claro. el factor familia,
que es fundamental en estos casos de ilustrar al joven. Es lo mismo que pasó en el tiempo de la prohibición del alcohol y que hoy lo tenemos con la prohibición de la marihuana. Si nosotros en este momento lo hacían, tomaban y lo hacían clandestino y costaba mucho y costaba muertes por el adulterado, también puede suceder con lo mismo. Ahora, yo pienso que no va a bajar el índice de criminalidad en la situación de la legalización de la marihuana, porque todavía tenemos otro tipo de drogas que deja millones y millones de dólares. Gracias. ¿Coincide, doctora Ana, en este sentido de, bueno, pues se le quita esta prohibición, sin embargo, pues no se van a incrementar pues los adictos? ¿Qué decir al respecto? No, yo creo que sí se van a incrementar porque se disminuye la percepción del riesgo. O sea, cuando se permite la deslegalización y la despenalización, la gente va a ser mucho más fácil la accesibilidad. Y a ver, estamos hablando de que tenemos que pensar en nuestra población adulta, pero vamos a pensar en nuestra población de adolescentes, ¿no? Que realmente claro consiguen las sustancias de otra manera, ¿no? Y entonces en ellos tienen factores de vulnerabilidad bien importantes para desarrollar trastornos o tener problemas importantes con el consumo. Entonces, no, yo sí pienso que inclusive se va a incrementar. Hay estudios en que hablas de consumos de mayor incremento en los países en donde se ha despenalizado. O sea, sí, ¿por qué se disminuye esta percepción del riesgo? ¿No? Pero, por ejemplo, el doctor decía que el índice para la cuestión de la adicción es muy bajo y acá dice que es muy alto. Entonces, ahí sí... Sí, yo quisiera hacer una precisión. Por favor, Rodrigo, ¿qué es lo que opinas? La precisión que haría es, evidentemente, parte de los factores de la hiperpatogenia de la adicción está en la disponibilidad de la sustancia. Tú no te puedes ser adicto a lo que no hay, ¿no? Entonces tienes que tener disponible la sustancia para poder consumirla. Necesitas tener casinos para volverte ludópata, ¿no? Necesitas tener acceso a los videojuegos para tener videogaming, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese acceso, pues difícilmente vas a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, también otros componentes de la etiopatogenia de la adicción son en un 60%, y hay más de un estudio que lo demuestra, el 60% los genes, ¿no?, estarían determinando, ¿no?, la vulnerabilidad del sujeto para desarrollar adicción a cualquier sustancia. Bueno. Entonces, de ese universo de gente que va a consumir, ¿no?, hablemos de adolescentes. Todos los adolescentes, solamente por ser adolescentes, están en un potencial riesgo de consumir alguna sustancia, más si está disponible. Pero eso no lo va a hacer adicto. Lo que lo va a hacer adicto realmente es el entorno familiar, va a influir en un gran porcentaje, pero insisto, del 60% de sus genes va a estar ese registro genético que lo va a hacer más vulnerable. Amén de que puede tener, en el 80% de los casos que hoy tienen una adicción, estudios hechos por mí, hemos encontrado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, hemos encontrado que el 80% de los casos que hoy están recibiendo un tratamiento para adicciones, el 80% de los casos desarrolló un trastorno mental previo a ser adicto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente había una vulnerabilidad genética para ser adicto, sino que había una vulnerabilidad neurobiológica con una enfermedad premórbida a la adicción. Entonces, ese es un panorama diferente. Lo que creo que quiere decir la doctora de la Fuente, y lo que sí estaría de acuerdo, es que al haber más acceso, pues el número de casos que van a fumar de forma experimental van a aumentar, ¿no? Pero, insisto, el 10% siempre será el 10% que va a desarrollar la adicción. Claro. Ahora, doctor Luis, llegamos tarde a esta despenalización de la marihuana. Sabemos que hay países muy avanzados, pues de décadas atrás, pues salieron adelante en este tema. Hay quienes señalan de representantes de la organización civiles que señalan que esto no va a ayudar a disminuir la violencia en nuestro país. Sin embargo, hay quienes señalan que esto va a permitir la disminución en el consumo de las drogas duras. ¿Qué decir al respecto? Bueno, yo insistiría en el tema de que ciertamente el acceso que se está dando hoy a conocer más a fondo sobre el producto nos va a permitir tener una serie de ventajas que hoy no estamos teniendo. Sabemos, por ejemplo, la reciente aprobación de uno de los productos en Estados Unidos para el uso en autismo y en esta epilepsia refractaria está siendo, pues, digamos, una novedad para un tema donde no había respuestas que pudieran permitir tener productos de esta naturaleza. Por otro lado,
tenemos también un incremento muy importante de las personas de la tercera edad. La primera causa de malestar en las personas de la tercera edad es el dolor crónico. Tampoco tenemos un buen sistema para atender, a pesar de que es la clave que más se consume en México. Los analgésicos no esteroideos son los que más se usan. Y si vamos al tema de los opioides, o sea, de los medicamentos para el dolor, digamos, incontrolable, hay 147,000 casos anuales nuevos de cáncer, ¿sí? Lo cual significa que tenemos, digamos que una población inmensa en la cual no existen alternativas terapéuticas que tengamos suficiente evidencia de que son los efectos adversos menores que los efectos benéficos. En los datos aún, como decía, anecdóticos, sabemos que la marihuana que los derivados del cannabis, los cannabinoides, juegan un papel muy importante porque de alguna manera lo que hemos visto es que estimulan el sistema endocannabinoide. El cuerpo humano tiene un sistema a través de las endorfinas para combatir el malestar, el dolor, para estimular el hacer una serie de actividades, y los derivados de cannabis estimulan la producción de este tipo de productos y estimulan el combate, por ejemplo, a la transmisión del dolor sin efectos adversos. Independientemente, como decía, de los otros temas que son, digamos que necesariamente motivo de un análisis muy importante, lo que a nosotros nos interesa es cómo canalizar la investigación para sacarle beneficios, cómo hacer que derivados de estos productos puedan ser usados en beneficio de la sociedad mexicana. Doctora Ana, ¿quiere comentar al respecto? Eso es importante, doctor, porque sería importante saber cómo se utilizan, ¿no? Las dosis efectivamente en las que van a ser, cómo se va a regularizar, cómo es el mecanismo de acción de estos cannabinoides, porque es uno de los grandes temas, ¿no? El famoso uso marihuana medicinal, ¿no? Y cómo utilizar son los famosos cannabinoides, que hoy realmente no está regularizado, ni sabemos realmente las dosificaciones, cómo repartirlo, para qué padecimientos utilizarlo, ¿no? Realmente, como dice el doctor, hay muchos reportes anecdóticos, hay pocas cosas para las que se utilizan realmente el CBD, que todos lo sabemos muy bien, que es epilepsia gran mal y cáncer en fases terminales, ¿no? Para este dolor, pero sí tendremos que utilizar mucho los conocimientos para saber cómo utilizar esas dosis, ¿no? Que creo que es otra parte del problema, ¿no? Claro, dentro de este aspecto de salud, pues qué decir, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha dicho que pues la edad de consumo tendría que establecerse en 23 años. Esto pues él argumentaba debido a que jóvenes niños incluso de quinto, sexto de primaria están consumiendo, están teniendo acceso pues a la marihuana, incluso secundaria y por supuesto, bueno, pues de preparatoria. Él señala que la edad tendría que establecerse en 23 años. Bueno, eso tiene una explicación. Eso tiene explicación. El cerebro humano está en un constante desarrollo y a esa edad se esperaría que este proceso de mielinización cerebral que implicaría esa madurez de nuestro cerebro llegara a su culminación más o menos a esa edad, ¿no? Pero toda esta edad temprana, que estamos hablando de niños y adolescentes o pubescentes y adolescentes, estarían todavía con un cerebro muy frágil, y cualquier consumo, no solamente de marihuana, sino de cualquier otra sustancia, va a afectar, ¿no?, de manera importante su desarrollo. Entonces vas a tener sujetos más impulsivos, ¿no? Hay más riesgo de desarrollar adicción, etcétera, ¿no? Entonces el tema es, la edad tiene que ver con ese elemento. Ahora, eso no quiere decir que los adultos no puedan tener consecuencias por el consumo a partir de los 23 años. O sea, definitivamente hay evidencia científica que está súper demostrada, ¿no? De hecho, de los journals más prestigiosos del mundo, que es la revista Nature, publicó por la mexicana Nora Volkov, que dirige el Instituto de Drogas de los Estados Unidos, publicó un review precisamente donde está hablando de todas las consecuencias médicas del consumo de marihuana. Hay consecuencias a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué otras medidas habría que tomar en cuenta, dado que pues México, hay que reconocerlo, hay que decirlo, México no cuenta con la infraestructura suficiente para atender las adicciones? ¿Qué medidas previas habría que tomar? Bueno, yo retomaría un poco esta idea de que, si bien es cierto lo que menciona el doctor respecto al tema de la adicción, en el tema médico explícitamente, tanto el síndrome de Faberger como los síndromes relacionados con las epilepsias refractarias normalmente se atacan en niños.
Entonces, lo que tenemos como datos anecdóticos hoy es que niños que están tomando compuestos a partir de CBD y con muy bajas cantidades de THC y otros compuestos de cannabis están teniendo ciertos efectos. Sin embargo, también lo que mencionaba la doctora de la Fuente es muy importante para decir, hoy no tenemos un buen sistema para identificar el gramaje que se le da, ¿sí? ¿Cuántos miligramos debe tomar? Dependiendo de la edad, dependiendo del peso, qué es lo que se le debe dar en este padecimiento, cómo es como se debe dar, y dejar de lado los aspectos que probablemente pudieran tener que ver con, digamos, otro tipo de usos, pero que en este caso lo que se está haciendo es una prescripción y una indicación precisa para un tratamiento, ¿sí? Hoy hay formas, Israel está desarrollando tecnologías para hacerla llegar directamente a ciertas zonas del cerebro con una forma farmacéutica novedosa, ¿sí? Entonces, ese es para nosotros, esa es la parte interesante del tema, ¿no? Cómo ahora el cambio en la legislación permitiría hacer investigación, documentar evidencia científica y extraer de esa evidencia científica datos a los médicos para hacer bien las cosas. Doctora Ana. Pero se está formulando distinto, ¿no? Realmente se formuló como vamos a usarlo para la parte medicinal, de ahí para uso lúdico, o sea, lo estamos haciendo al revés, ¿no? De lo que están diciendo los reportes y lo que están reportando ellos, ¿no? Inclusive, doctora, en cuanto a los usos para las grandes epilepsias y todo, está comprobando que después de que se usan los cannabinoides, los niños tienen deterioros en algunas áreas de atención, concentración, o sea, algunas cosas, yo lo entiendo, la misma epilepsia per se va a generar un deterioro, claro. No le voy a echar toda la culpa al cannabinoide, ¿no? Es una combinación de factores, no es decir que no se use, ¿no? Yo creo que hay que buscar y hay que investigar. Eso es lo que no sabemos. ¿No? Es lo que no sabemos, exacto, ¿no? Y también, yo creo que una precisión, y regresando un poco al tema de la legalización, aquí hay que precisar entre la legalización para uso medicinal y la legalización para uso recreativo, ¿no? Y hay otra precisión que hay que hacer, CBD, THC. Sí. Es la planta, pero son cosas diferentes. La molécula de acción, ¿no? Es diferente. El CBD es la que más está orientada para medicina, ¿no? Para uso medicinal, y el THC está más orientado para uso recreativo, o sea, porque es el que da el high, ¿no? El que da que le gusta. Los adolescentes sienten que están volando. Es así, te manda a volar, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría buscando el adolescente. O sea, incluso busca combinaciones entre sativa y índica y todas esas combinaciones que empiezan a buscar porque quieren ver distintos tipos de efectos, ¿no? Pues bueno, ya prácticamente para ir aterrizando, estamos próximos a concluir. ¿Cómo poder lograr que las drogas no sean vistas como un problema de seguridad nacional y pues sean vistas como un tema de salud pública, que pues gran parte de esto está encaminado hacia allá, o es la idea? Yo creo que lo más importante es que si se permite que se haga investigación, la investigación debe ser hecha, digamos que con el rigor de la ciencia. Si la investigación no se hace siguiendo la metodología científica, haciendo los estudios en centros, digamos que adecuadamente estructurados, con grupos multidisciplinarios que vean las diferentes interacciones que tiene, y evidentemente también con el lado legal perfectamente bien estructurado y bien articulado para que quienes participen se cuiden sus derechos humanos, se cuiden muy bien, los proyectos sean éticamente conducidos. Entonces, eso es lo que nos va a traer como resultado que tengamos información y que cuando llegue a las manos de un médico, el médico la pueda prescribir con la confianza de que atrás hay conocimiento y que atrás hay un respaldo legal. Gracias. Eso, ¿no? Doctor Carlos, su Fíjate, conclusión. Yo concluyo, en base a lo que acabo de escuchar, que empezamos al revés. Es decir, teníamos que haber hecho estos estudios con estos técnicos para tener un soporte y de ahí poder llevar a una regulación. En la regulación tendríamos que decir cada cuándo le voy a poder vender a la persona.
qué cantidad le voy a vender a la persona, de qué edad va a participar la persona. Sin embargo, la están aventando como el borras. Ahí va, porque es el momento, hay tanto homicidio y ya despenalicé, ya estoy igual que Holanda, ya estoy igual que España, y entonces se pone en ese lado, pero vamos a partir al revés. Ahora que esté legalizada, ahora vamos a hacer, ¿para qué nos sirve? Cuando tenemos un problema que la gente no sabe que siquiera hay dos tipos de marihuana. Entonces, este tipo de desconocimiento científico creo yo que va a llevar a una situación en que sea desorganizada y que pueda traer consecuencias sociales el hecho de la despenalización. Muchas gracias, doctora Ana, su idea final. Un poquito de acuerdo con el doctor, ¿no? O sea, yo creo que tiene muchas aristas, el problema tiene muchas aristas, digo, a lo mejor aquí hablamos de salud, porque estamos muy interesados en salud, ¿no? Y atendemos la salud, pero yo creo que hay que dar conocimiento, ¿no? Y muchas de las cosas que no se ha dicho es que la marihuana no es, yo les digo que el verde no es vida, ¿no? O sea, el verde genera una serie de problemas bien importantes a nivel médico, o sea, y a lo mejor eso lo estamos minimizando bastante, ¿no? Muchas gracias, doctor Rodrigo. Una nota rápidamente, estoy de acuerdo con el doctor, con lo de los estudios. Yo soy jefe de la unidad de ensayos clínicos en adicciones y salud mental del Instituto Nacional de Psiquiatría. Realmente ese es mi cargo. Y los ensayos clínicos son el gold standard para desarrollar ese tipo de estudios que dice el doctor. Entonces, si alguien tendría que hacer los estudios, pues sería mi unidad, ¿no? Para empezar. Y segundo, que, bueno, estamos ante un momento eminente. Tenemos que tomar decisiones, se tienen que hacer colegiadas y el gobierno tiene que prepararse precisamente para recibir los casos nuevos, porque sí va a aumentar el consumo, no sé si los adictos, pero sí va a aumentar el consumo, y para tener una respuesta rápida, ¿no? Para el sistema, dentro de nuestro sistema de salud, ¿no? Si no lo tenemos, cualquier intento va a generar otro problema de salud más grande que nos va a costar mucho dinero a los mexicanos. Claro que sí, pues nos vamos. Yo les agradezco su compañía aquí en el estudio de Mega Noticias TVC, por supuesto. A usted en su casa lo invitamos a que continúe en nuestra programación.